Hay gente que pudiera ser mi cliente, tiendas de retail, que cuando yo llegué yo les compraba y cambiaron los papeles y ahora yo les podía vender. Pues no me compran por envidia. No soportan entender que yo tengo esas exclusividades y ellos no. Ellos podrán tener 10 veces más capacidad económica que yo, pero yo fui lo suficientemente hábil para lograr esas exclusividades y que me firmaran esos fabricantes esos contratos. Eso vale. Estamos comprando América y el día de hoy hablaremos de la importancia que tienen los activos intangibles a la hora de adquirir una empresa. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a casa, a Conquistadores de América, aquí donde se compran negocios. Muchas gracias. El día de hoy, este podcast, yo tenía muchas ganas de hablar de activos intangibles porque casualmente estoy en un proceso de análisis de auditoría en mi empresa y en una de mis empresas o en mi grupo de empresas y estoy registrando marcas, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en México. La pregunta aquí es si nada más las marcas es uno o el único de los activos intangibles y pues obviamente vamos a hablar mucho al respecto. Entonces, ¿qué es un activo intangible? ¿Y qué los hace relevantes? Te pido a ti ¿Para ti qué es? ¿Para ti qué es un activo intangible? Pues para mí un activo intangible es un activo que no puedes tocar, como lo dice la definición más básica de finanzas. Es algo de lo que puedes obtener usufructo o ganancia. Entonces habría que hablar de eso, o sea, que un activo termina siendo una palanca que le permite a una empresa generar ganancias. Ya más adelante en el podcast profundizaremos en ejemplos, pero sí hay que hacer referencia a que este activo intangible pues tiene que producirle una ganancia, si no pues puede ser parte de lo que existe en la empresa, pero no como tal un activo, ¿no? Sí, mira, yo te voy a hacer un ejemplo de una fábrica en la que de hecho vamos a platicar de un evento que tuvimos de compraventa de un negocio hace años. Cuando se acerca una empresa gringa a intentar comprarla a una empresa mexicana, ellos dicen pues te voy a auditar o te voy a evaluar de tal manera. Y entonces yo me pongo a asesorarme. Tengo un amigo que casualmente en temas fiscales en México es experto y uno de los temas que él me mencionaba es la propiedad intelectual, los intangibles. Entonces dice, mira, algo tan sencillo. Imagínate que tú fabricas pasteles, pero para hacer pasteles tienes 100 moldes diferentes. Ok. Cada vez que tú fabricaste, porque casualmente fabricaban ellos sus propias herramientales, en este caso, sus propios moldes para pastel. Entonces, cada vez que tú fabricas un molde, ¿a dónde lo metes? En tu estado financiero. A gastos. Cuando en realidad esos moldes son activos. Claro. Entonces, como buen dueño de una empresa pequeña, mediana, pero un negocio familiar, no lo metes a activos, lo metes a gastos para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de evaluar esa empresa, pues ¿dónde está el valor? Se fue. Entonces tú tienes que revalorizar, tienes que volver a hacer un inventario de actualmente cuánto valen esos moldes para poder venderla. Entonces no te puedes cegar a la hora de comprar un negocio en el estado financiero nada más. Por eso es importante y se vuelven bien relevantes estos activos intangibles y hay que explorar bien cuáles son, porque quizá hay empresas que tienen, es posible que los dueños ni siquiera sepan que los tienen, y te haces de un negocito interesante que a lo mejor vas y lo revendes en un 2-3 años. Claro. Y le sacas más del doble. De hecho, se habla que cuando un fondo de inversión te compra tu empresa, es porque ellos ya saben que en el momento que firmas, vale el doble. Que ellos ya ganaron el doble de lo que te pagaron a ti. Por eso te compran. Y después vendrán todas las eficiencias y el crecimiento y todo lo que tú quieras. Pero saben que te compraron barato. Porque tú no te supiste vender. Y uno de los principales factores que te hace vender barato es no considerar los activos intangibles. Entonces, en ese caso, podemos hablar de moldes para pastel.
metiste a gastos cuando realmente los tenías por un lado. Pero hay muchos otros factores. Y yo hace muchos años, cuando era muy joven y no sabía nada, creo que no he aprendido mucho, pero sabía menos en ese entonces. Cuando hablan de que una empresa como Google compró a no sé quién en no sé qué tantos miles de millones de dólares, yo me puse a pensar, oye, ¿y eso está en el estado financiero? O sea, cuando llega Meta y compra WhatsApp y les da, no sé la cantidad, 2,000 millones de dólares. ¿En el estado financiero de WhatsApp decía que valían 2,000 millones de dólares? Claro que no. No. Quizá en libros, quizá valían 5 millones. Y esa o menos. No, WhatsApp no monetizaba. Aparte. WhatsApp valía por la base de datos de usuarios que tenía. Siempre fue un dilema de los dueños anteriores cómo iban a monetizar, porque era también recibido porque no era invasivo el programa, no había uso, bueno, definitivamente siempre hay uso de datos, pero bueno, chats encriptados, no había anuncios, no había un premium, entonces era de las ventajas que tuvo el producto para amasar esa base de clientes. Y no sé si sabías que WhatsApp es la venta en tecnología con mayor ratio de valuación en millones de dólares por empleado. WhatsApp, no recuerdo el número, pero creo que llegó a valer casi $1 billón por empleado que tenía. Si no, quizás voy a decir algo mal, pero por ejemplo, si se vendió en $7,000 millones, tenían 7 empleados en ese momento. O sea, era impresionante la cantidad de pocos empleados que tenían para la evaluación que se pagó. Y luego, si hacías la división de lo que se pagó entre el número de empleados, es la venta más cara que se ha hecho en tecnología contra el número de empleados. Imagínate. Entonces, ¿qué compraron? Intangibles. No compraron algo tangible. No, software y una base de datos. No compraron la oficina que quizás estaba hasta rentada donde estaba WhatsApp. No compraron las computadoras ni los escritorios. Eso es lo de menos. A mí dame el nombre. Y ni siquiera compraron un modelo de negocio. Dámelo. No había negocio, pero la base de datos, ¿cuánto vale? Dame el nombre, que ya te reconocen y ya después veremos qué hacemos con ella. Yo creo que hasta cierto punto Meta todavía no ha tenido claro qué hacer con WhatsApp. Y ya pasaron varios años de eso. Ya se está usando en muchas otras cosas porque luego, pues bueno, WhatsApp no es tan utilizado en Estados Unidos. Es más de latinos, es más de migrantes, es más de gente en el extranjero, es del planeta entero. No nos vamos a meter en eso. Pero ahí estamos dando el ejemplo del intangible, la importancia del intangible. Sí, y para terminar de aterrizar un dato, ¿qué tan relevante puede llegar a ser un intangible? Hay estudios que indican que los intangibles pueden representar hasta el 80% del valor de mercado de una empresa. Definitivamente. Ahí tienes el ejemplo con WhatsApp y muchas otras. Yo ahora te pregunto a ti, ¿cuál es, más allá de lo que hemos hablado, para profundizar, cuál es el impacto de los activos intangibles en una empresa? ¿Qué los hace relevantes? Yo creo que generan una gran barrera de entrada. Por ejemplo, Telegram ha crecido, pero no le llega ni a los talones a WhatsApp. La marca de WhatsApp vale muchísimo más que Telegram. Entonces, generó una barrera de entrada. Cuando tú tienes ciertos productos, ciertos servicios, tu empresa, etcétera, por ejemplo, hablando de marcas, que le empiezas a llamar de una manera, te vuelves muy relevante para el mercado si posicionaste adecuadamente esa marca. Hay marcas que hasta ya se han diluido de uso común, como por decir un Kleenex. Es un pañuelo facial. No, para nosotros es un Kleenex. Entonces, eso ya cae en el otro extremo donde la marca se te diluye y entonces se vuelve de uso público y ya no la puedes proteger tan fácilmente. Pero mientras que sí o no, gozaste de un monopolio de ese producto en el mercado y obviamente pues generó muchas ventas, muchos ingresos a Kimberly, ¿no? En este caso. Entonces, definitivamente los activos intangibles pienso que son un gran diferenciador. Mi libro de cajón que siempre estoy trayendo ahora, la estrategia del océano azul. Cuando hablamos de cómo subir precios, cómo diferenciarnos, cómo poner barrera de entrada a los competidores, pues los intangibles son una metodología para eso. Entonces, se vuelven más complejos de copiar, de imitar. Si tú ya tienes registradas determinadas marcas, si tú ya tienes ciertos procesos, si tú tienes una base de clientes, etcétera, todo eso genera barreras de entrada a tus competidores. Entonces,
ventajas competitivas, ¿no? Entonces, muy importante. Y número 2, cuando hablamos de industrias muy tradicionales, quizá no nos quede tan claro, pero ahorita que estamos con el ejemplo de una tecnológica como WhatsApp contra Telegram, contra el correo, el texto tradicional, definitivamente que se vuelven más importantes cuando estamos en economías basadas en conocimiento, en tecnología, en innovaciones, pues obviamente el proteger todo ese conocimiento. Más dependientes de sus activos. Claro, es lo que les da valor y finalmente es lo que el mercado acaba valorando los más. Insisto, las computadoras, pues vas aquí al Best Buy, compras una y $500. Eso no vale, eso lo tiene cualquiera. Pero la marca tal que la reconoció el mercado, eso sí vale muchísimo. Entonces, esa es la importancia del activo intangible, creo yo. Un gran diferenciador, una gran barrera de entrada a los competidores. Ahora, para empezar a bajar un poco más las ideas, ¿cuáles son los activos intangibles principales que puede tener una empresa? Me queda claro que es una lista larga, pero creo que podemos empezar a profundizar. La primera y la más sencilla de todas, y que ya lo mencioné, registrar una marca, el trademark. Que aquí hay creo que valdría la pena hacer un podcast, Diego, solo de marcas. Y no te imaginas. Yo hace un par de fines de semana me tomé un curso de registro de marcas. Me fui categoría por categoría, clase por clase, le llaman clases, y viendo ejemplos de clases. Inclusive le tecleé competidores, clientes, proveedores míos, como para ver qué marcas tenían registradas y en qué clases y bajo qué conceptos. No te imaginas lo que aprendí. Entonces, después de eso dije, no, pues tengo que hacer una auditoría en mi grupo de empresas. Me doy cuenta que tengo que proteger cerca de 40 marcas y clases. Es una inversión importante nada más en el registrar. Aquí en Estados Unidos podrá ser entre $1,200 a $1,500 por marca, por clase. Entonces, imagínate, si yo tengo que registrar 40... Nada más ahí hay una inversión increíble en costo. Ya no te digo cuánto valga allá afuera. Quiero pensar que un día van a valer muchísimo más de eso, ¿no? Si las sabemos utilizar. Entonces, las marcas me parece que son bien importantes. Y yo le preguntaría a quien nos está viendo o quien nos está escuchando, ¿cuántas marcas tienen registradas en su empresa? Porque la mayoría no tiene. ¿Tú conoces gente que tenga marcas registradas? ¿Empresas que tengan marcas registradas? Pues pocas. Y más allá del registro, hay una falta de conocimiento sobre la explotación de la marca. O sea, porque sí, yo puedo registrar la marca en México. No es una práctica más bien sí es una práctica común, pero el que las empresas construyan estrategias alrededor de impulsar la marca es un poco más extraño. Sí. Y pues en México las pocas marcas reconocidas van adheridas a empresas muy grandes. Sí. Sí. Pero ahí es donde se abre la oportunidad. Entonces sí creo que también pues en México no es por hacerle más crítica a nuestro país, pero pues es bien sabido que los temas de protección de marcas, los temas incluso de non-competes, pues no tienen mucha validez, es muy fácil darles la vuelta. O sea, si yo en México por algo te comprara, te puedo firmar un non-compete, te puedo hacer que me firmes un non-compete y es muy fácil que le des la vuelta. Tú muy fácil le das la vuelta a una demanda por uso de marca también. Entonces también creo que esa como falta de garantía para las empresas hace que no sea tan famoso como aquí, que tú sabes que haces mal uso de una marca y te llega un cease and desist y aguas con eso. Y si existen, ya me han mandado 2. Y te llega también un cease and desist y caes en un incumplimiento de non-competes en caso de que alguien te sacara del mercado. Entonces, pues son cosas que se vuelven más atractivas aquí o más relevantes aún en un entorno donde sí existe ese tipo de garantías. Sí, definitivamente. Y por eso se vuelve muy importante en Estados Unidos registrar marcas, derechos de autor, etcétera. Pero, insisto, creo que vale mucho la pena en algún podcast. Yo me comprometo a hacerlo y hablar de esto. Y bueno, ojalá que te manden un mensaje o algún comentario para saber si el tema es... Sí, es interesante. O si alguien tiene alguna marca que quiera registrar, manden mensaje para ayudarle con ese trámite porque creo que es bien importante.
me acordé de todo esto y a cómo empecé a descubrir yo el tema, porque una empresa mexicana me vende productos, nos copian. ¿Tú crees que nadie te va a copiar en Estados Unidos? Nos copiaron literal hasta los errores del catálogo. Y hablo con una abogada y dice, pues es que tienes que registrarlo. Caray. Y bueno, pues, pero está registrado en México. En México. No, es que el convenio de Viena y de Madrid y de no sé dónde, tienes que registrarlo en Estados Unidos. No hay protección. Eso te sirve para demostrar el uso, para lo que tú quieras, pero no es que ya estés protegido de este lado. Entonces, asegúrense de platicar con gente que le entienda, con un buen abogado en propiedad intelectual, que hay muy pocos en México. Deberíamos de tener más trabajo en Latinoamérica en general en ese tipo de protecciones. Creo que hay mucha oportunidad para gente que se quiere especializar. Y aquí en Estados Unidos no se diga. Creo que le hace falta mucha asesoría a los negocios para proteger hasta el nombre del negocio. No lo tenemos protegido, porque ese es otro punto, digo. La gente piensa que porque ya registró una LLC, ya tiene una marca registrada. Son cosas bien diferentes. La LLC es estatal. Yo puedo abrir una LLC en Florida exactamente con el mismo nombre de tu LLC en California. Son estatales. Son cosas diferentes. Pero si yo registro la marca, a pesar de que tú la tenías en California, la marca es mía, no tuya. Hay reglas porque tienes que demostrar el uso, tú te puedes pelear y decir, no, yo la empecé a utilizar antes. Para registrar una marca tiene que haber un uso fuera de tu estado. O sea, no nada más es dentro de, por ejemplo, estamos en Texas. Si mi marca nada más la uso en Texas, no la puedo registrar. Tiene que usarse en varios estados. Entonces, va a depender del giro, clases, 1000 reglas que ya podremos platicar en un podcast. Pero la más tradicional de todas, registro de marcas. Consejo, si tú le llamas en tu negocio diferente a un servicio o a un producto a como le llama la industria, regístralo como marca. Si tú le cambiaste el nombre a algo, regístralo como marca. Protégelo. Entre más marcas vea un comprador, más puede valer tu empresa. A mí me han mandado 30 empresas diferentes datos de gente que están buscando vender. Brokers me han mandado estados financieros, pero en ningún caso me han dicho, esta empresa tiene estas marcas registradas. Ninguno. Un gran diferenciador sería que me dijera, es que esta empresa tiene esta propiedad intelectual. Y para mí se haría muchísimo más atractivo porque de entrada ya te demuestran que aunque el negocio era pequeño o mediano, el dueño no tenía una visión pequeña o mediana. Algo tiene que haber en ese negocio que les interesó tener marcas. Claro. Entonces, la más importante y básica de todas, las marcas registradas, trademarks, que por último, para cerrar el tema, no tienen que ser productos, pueden ser servicios. Así como hay trademarks, hay service marks. Es que yo reparo asientos de los sillones de la sala. Yo soy tapicero y hago no sé qué. Registra el servicio que tú haces con tu marca. Y eso va a valer más que el que no tiene nada. Totalmente. Muy bien. Continuamos con más ejemplos de intangibles. Un acuerdo de distribución. Yo importo productos de Latinoamérica hacia Estados Unidos y tengo un contrato de exclusividad con la fábrica tal que me permite ser el único que puede importar este producto a Estados Unidos. Esa empresa ya vale más. Totalmente, ya tiene un consumo y bueno, un derecho ganado que, hablando de acuerdos, también se me viene a la mente acuerdos de financiamiento que pueden ir pegados o también hay acuerdos de financiamiento con entidades financieras. No es lo mismo si te digo, te vendo esta fábrica de muebles que tiene esta demanda de capital a que te vendo esta fábrica de muebles que ya tiene tales líneas de facturaje, tales líneas de crédito, todos los proveedores le dan crédito. Y se me hace muy interesante en medio de todo lo que mencionas, cómo sería importante, porque ahorita estamos hablándole a la gente muy en la etapa de ir a adquirir el negocio para hacerlo crecer y que en su momento esa misma comunidad que ya existe va a evolucionar a estrategias de salida para el negocio, el cómo desinvertir. Y en esas estrategias de salida, creo que en medio va a estar cómo empiezas a documentar todo esto. Sí. Porque tú lo puedes tener y es más, habrá gente que
yo estoy seguro que todos estos ejemplos de propiedad intelectual le darán a la gente ideas de que, oye, tu negocio, aunque no quieras y por error, tiene alguna de estos ejemplos que vamos a mencionar, pero el tema es que lo tienes que saber empaquetar, lo tienes que saber documentar y sobre todo lo tienes que saber comunicar a la hora de que quieras hacer una salida, ¿no? Sí, sí. ¿De qué sirve que la gallina haya puesto un huevo si no lo cacaraqueamos, verdad? Entonces hay que darle, obviamente, ponerle su moñito, su envoltura y que se vea bonito, ¿no? Aquí está mi manual de procedimientos con todos los acuerdos de financiamiento que tengo. El otro día, fíjate, renové una línea de crédito en el banco y me encontré la carpeta en estos días porque nada más la utilicé para renovar la línea de crédito. Pero le expliqué al banco para qué la necesitaba. Le incluí todos los documentos que siempre me pide, pero le explicando mi plan de para qué iba a usar el dinero y cómo iba mi negocio y qué era lo que seguía, cómo veíamos, bla, bla, bla. La banquera se quedó, nunca me habían dado algo así. Dijo, claro que lo voy a pasar. Yo quiero pensar que el que revisó, que le dicen el underwriter más arriba, también dijo lo mismo. Dijo, la madre, pues, o sea, disculpando el francés, esta gente es seria, esta gente es profesional. Aunque sus números se vean bien o no, pero ya es diferente esta persona. Entonces, hasta en ese sentido me puedo diferenciar. Si yo hago todo esto, ¿sabes qué? Genial. Hablando de los acuerdos que yo tengo de distribución, tengo 6 exclusividades en mi industria. ¿Sabes quién tiene exclusividades? Nadie. Es rarísimo. Yo me acuerdo muchísimo que un cliente me decía, porque yo le daba la exclusividad a él en Dallas, por decir algo, con tal producto. Dice, tengo 30 años en esta industria y nunca había sido exclusivo nada. O sea, ya es un valor. Claro. Muchísimo. Es altísimo. Entonces, es un valor que no es fácil que te las den. No, completamente. Aquí en Houston hay clientes, hay gente que pudiera ser mi cliente, tiendas, digamos, de retail, que cuando yo llegué yo les compraba y cambiaron los papeles y ahora yo les podía vender. Pues no me compran por envidia. No soportan el entender que yo tengo esas exclusividades y ellos no. Ellos podrán tener 10 veces más capacidad económica que yo, pero yo fui lo suficientemente hábil para lograr esas exclusividades y que me firmaran esos fabricantes esos contratos. Entonces, eso vale. Esa exclusividad vale muchísimo. Entonces, esos acuerdos de distribución y luego esos proveedores pudieran también darte condiciones especiales de financiamiento. No es lo mismo alguien al que le tienes que pagar, como los chinos. Mándame el 20% por adelantado y cuando esté listo, o el 50%, y cuando esté listo para embarque, me pagas el resto. Espérate 2 meses a que te llegue el producto. Tu dinero se fue. ¿Cómo te sientes esos 2 meses? En cambio, un proveedor en Turquía que me dice, te doy 30 días de crédito. Al menos los 30 días empiezan a contar cuando factura, cuando va a embarcar. Al menos los 30 días se te van en el mar. Bueno, pero ya no es lo mismo esperar 2 meses después de que tú depositaste para que te llegue la mercancía. Son cosas bien diferentes. No es lo mismo un proveedor en México que te diga, yo te surto y te doy 30 días para que me pagues. Ok, pero de México a Houston demora 1 semana. Entonces te dio 21 días de crédito con el material ya puesto aquí. Todo eso vale. No es fácil de conseguir. Entonces, pues hay que documentar esas relaciones con los proveedores porque pueden valer obviamente muchísimo. Te platico otro. Hace rato que estábamos hablando de empresas en México fabricando secretos industriales. Hay un procedimiento especial para este tema, pero la gente se podrá decir, ¿qué es un secreto industrial? Por ejemplo, el cómo fabrico yo algo. Yo desarrollé un proceso de cómo fabricar o de cómo imprimir este libro. No lo tiene nadie, que yo sepa. Lo quiero proteger. ¿Contra quién lo proteges? Pues principalmente lo proteges de tus mismos empleados. Que un empleado no se te vaya y te copie. Me pasa que en una fábrica se sale un empleado, alguien le llena el oído de un canto de sirenas increíble y le dice, yo te pongo la lana, vamos a poner la fábrica y les hacemos la competencia y vendemos más barato. Clásico, vendemos más barato. Se llevan a este empleado, se llevan a otro.
Se los llevan allá, les dicen con 200,000 pesos lo vamos a hacer nosotros, cuando la fábrica invirtió millones, ¿no? Pero ellos lo van a hacer más barato, son genios. Uh-huh. El caso es que mientras que sí o no, causan ruido, causan molestias. Claro. ¿Y qué puede hacer la fábrica? Nada, porque no tenía registrado su secreto industrial. Entonces, si tú lo registras, un proceso de patente, evitas que un empleado, mínimo le metes un calambre, le mandas un papel a un abogado y dice, ay, señor, no quiero que usted se dedique a esto porque todo eso está protegido. Claro. Ay, caray, pues mientras que en México haya o no un Estado de Derecho. No, pero ya si es un secreto industrial que está en proceso de patente, también hay convenios que te protegen y ya puedes recurrir a otras instancias y es más delicado. Así como es de difícil que tenga una patente, también te protege más. De acuerdo. Pensando en otro ejemplo, se me viene a la cabeza, hemos explorado entre las opciones y hemos hablado de franquicias, que las franquicias o a veces licenciamientos pues siempre traen un tema de regalías. Uh-huh. Y pues como esos acuerdos de regalías, porque también hay franquicias que las han venido a adquirir otras empresas más grandes al corporativo de la franquicia y esos acuerdos de regalías valen, porque por lo menos hay un flujo proyectado y porque casi siempre esas regalías son top of the line o la regalía la pagan primero, dicho de otra forma, y pues esos acuerdos de regalías se vuelven, además de que son un flujo futuro casi garantizado a menos de que algo pase o dejen de operar uh-huh. quienes te los pagan, es un acuerdo de que te da la garantía que bajo ese mismo modelo de negocio y esa misma línea, pues te la van a seguir pagando y eso le da valor, porque es pues es un ingreso recurrente. Y más que un ingreso recurrente ya es un factor clave en el modelo de negocio, que si yo sé que te compro corporativo y sé que voy a duplicar el tamaño de franquicias, pues tú ya me estableciste el camino donde hay un factor clave en el modelo de negocio. No le puedo llamar innovación en el modelo de negocio, se me haría muy atrevido porque no es innovación, lo hacen todos, pero el puro acuerdo y la pura estructura ya le da valor a lo que sea que adquieras, que ya trae acuerdos de regalías. Totalmente. Entonces, si tú tienes regalías, si tú cobras regalías en tu negocio, pues implica que convenciste a alguien que te comprara una licencia, una franquicia, un algo. Un uso de marca. Y traes algo diferente. Claro. Que vamos a lo mismo. Tú horneas pan, pero ya tienes otras 3 panaderías que te pagan regalía. De entrada ya diversificaste tu ingreso. Entonces ya no depende nomás de lo que tú fabricas, también tú recibes ingresos de lo que fabrican otros. Y eso también es más escalable. Entonces ya, como bien dices, traes un modelito de negocio, pues esto vale más. A lo mejor ya empezamos a hablar hasta de múltiplos diferentes a que nada más tú hornees el pan. Exacto. Diego, inventario de contratos. Tú me lo mencionaste eso antes que empezáramos a grabar. Los inventarios de contratos quizás suena raro, pero sabemos que hay empresas que son muy ordenadas en su área legal y documentan cómo hacen sus contratos con sus proveedores, cómo hacen sus contratos con sus directores cuando tienen estructuras variables, cómo hacen sus contratos con sus proveedores, con sus bancos. Y todo eso, si la empresa es ordenada, de lo que hablábamos, si la empresa empieza a documentar y archivar y acomodar todo esto, para posteriormente cacarearlo, pero principalmente para un uso interno, ese inventario de contratos tiene valor porque son contratos diseñados específicamente para el giro, para el propósito, para el modelo de ese negocio, y si está bien archivado y bien presentado, le agrega valor. Definitivamente. Entonces yo quiero ver una carpetita bonita ahí en la oficina de alguien donde, mira, aquí yo tengo todo. Ahí es donde puede hacer la importancia de una certificación, por ejemplo, un ISO 9000. Que a veces crees que es puro control de calidad. No, lo más importante no es el control de calidad, porque finalmente el estándar tú lo defines. Lo importante es documentar todo eso. Entonces, una empresa que tiene ISO no es lo mismo una que no tiene. Financieramente hablando, pues te costó el ISO y te afecta. Pero ¿qué valor tiene esa inversión, no? O sea, para efectos fiscales te ayudó a no pagar impuestos. Te bajó el rendimiento. Pero ¿en cuánto estará? Yo tengo un negocio en el que no conozco, ni en México ni en Estados Unidos, alguien que tenga una certificación ISO. Yo tengo mucha curiosidad por meterme. No la necesito. Nunca he tenido un cliente que me diga, ¿tienes certificación para poder hacer negocios contigo? Jamás. Es más, creo que la industria ni siquiera sabe qué es un ISO en ese sector de la industria. Y yo digo, ¿y si lo saco? A mí me llama mucho la atención. Sé que es una mega friega. Sí. Pero bueno, le envío saludos a mi hermano.
Emanuel Treviño, experto en certificaciones ISO, es auditor y por ahí también ya tienen casa certificadora. Si alguien de ustedes necesita una certificación, aprovecho. No es patrocinado por mi hermano este podcast, pero le regalamos el anuncio. Por ahí busquen a eExperts. Son expertos en temas de auditoría ambiental y certificaciones de calidad. Bueno, este es bien importante, digo. El personal. El personal es un activo intangible. Personal capacitado. Capacitado, sí. Tradicionalmente en México al personal lo vemos como un pasivo porque está acumulando antigüedad y si lo corro le voy a tener que pagar no sé qué tantos meses y la liquidación, indemnización, aguinaldo, primas vacacionales y no sé qué de antigüedad. Entonces los vemos como pasivos, pero un personal bien capacitado vale mucho porque no es fácil encontrar gente que tenga aptitudes para ciertas actividades. Entonces, tú tienes a todo el personal que habla inglés, tú tienes a todo el personal que sabe Excel, tienes a todo el personal que sabe utilizar no sé qué herramienta especial. Todo eso vale. Y si tú lo tienes y la competencia no, pues obviamente vale más. Y alguien me dijo alguna vez, y creo que tiene mucha razón, que un negocio que tiene mujeres, entre más mujeres hay en un negocio, es mejor valorado. Porque le da más seriedad, más profesionalismo. Ok. Entonces, porque también te da dos puntos de vista más diferentes. La mujer tradicionalmente es, además de más responsable, más cumplida, más honesta, también es más ordenada que un hombre. Muestran mejor. Sí. Entonces, cuando hay una buena mezcla de hombres y mujeres en las empresas, entendiendo que en algunas industrias es complicado, pero entre más haya, también se ve mejor. Entonces, una empresa que tiene el 5% de mujeres contra una que tiene el 30%, la de 30 puede valer más. Entonces, hay empresas que sí se fijan en ese tema. Órale. No, me parece interesante. Desconocí esa parte de que fuera algo que se observaba. Yo también comparto me quedó muy claro hace unos años en la película de Michael Moore, Where to Invade Next, en uno de los capítulos que tiene la película, no sé si es capítulos o secciones, hablan de cuando puros hombres llevan a la quiebra a Islandia y luego por ley hacen que tengan mayoría las mujeres y cómo recuperan en un sentido administrativo, y es bien interesante ese planteamiento. Uh-huh. Entonces, sí, ¿qué otro ejemplo de activo? Bueno, obviamente hablamos hace unos momentos de las regalías y que estaban relacionadas con licencias y con franquicias. Uh-huh. Si tú tienes una franquicia, pues obviamente vale, sobre todo si tienes ya franquiciatarios, sobre todo si tú ya tienes casos de éxito y si estás cobrando esa regalía, ¿no? Sí, que las franquicias podrías decir que son también un ejemplo de traen acuerdos de regalías, traen procesos, traen usos de marca, porque las mejores franquicias siempre traen una marca muy potente apuntalando el mercado. Entonces, creo que la franquicia en sí misma es un ejemplo de ¿cómo se diría? Estrategias de activos intangibles bien aplicadas. Sí. Y nosotros intentamos comprar una serie de franquicias hace unos meses. Y lo que aprendimos también, Diego, de la importancia dentro del tema de las franquicias, se me hizo muy interesante que te tienen que hacer un disclosure, o sea, mostrarte los números generales de todas las franquicias. Por ley. Interesantísimo que hay un renglón, que se me fue ahorita el número, pero que hay un renglón donde prácticamente dice, pues, cuánto están ganando tus franquicias. Y interesantísimo. Entonces, si tú tienes una franquicia y estás haciendo ganar a quien confió en ti, pues obviamente vale mucho más que el que no está haciendo que gane lo mismo, ¿no? O que tiene muchos casos que no son de éxito. Claro. Y hablando de un ejemplo intangible, de activo intangible, muy particular en Estados Unidos, que aquí hay que profundizar un poquito porque pues en México no se da igual o no se da de la misma forma. Pues sabes que aquí en Estados Unidos en su momento hubo mucho apoyo con los bonos de carbono, en su momento Tesla creció mucho subsidiado por el gobierno de California y su plan de irse verde al 2030, que bueno, ya lo ampliaron, van descubriendo a la mitad de la década que no les iba a tomar solo 10 años poner estaciones de carga para suministrar a todo un país. Ahí no sé quién les ayuda con la planeación, pero bueno, son preguntas que son para después.
Pero hay empresas que entran a procesos de fusión y adquisición porque participan en ciertos programas de gobierno que los exentan de impuestos o que les dan estímulos para desarrollarse porque están en alguna industria o giro que es de mucho interés gubernamental, que es una práctica muy común a veces a nivel estatal y a veces a nivel federal en Estados Unidos. Y no es solo para los grandes como lo ha sido Tesla o como lo han sido las automotrices, que en su momento fue lo que estimuló el supuesto boom de los autos eléctricos, que hoy ya sabemos que fue más un intento y bueno, cómo China entra a cortar ese plan. Pero por ejemplo también ocurrió en la industria del autotransporte. El gobierno de Texas, por ejemplo, sacaba grants o sacaba ciertos fondos y decía, pues si tú renuevas tu camión, pues yo te doy una cantidad tal por o destruir el camión que ya tienes viejito o por sacarlo del país. Entonces, un muy buen amigo y socio, él se hizo de un camión 0 millas, lo cual era impensable sin ese programa, y entregó un camión literal, pero 25 años de viejo, y entre más viejo, más dinero le daban por retirarlo del mercado. Entonces, ese camión que en su momento valía $100,000, pues a él le costó $35,000. Y traía un camión literal 0 millas. Entonces, el conocer y participar en esos programas de gobierno puede ser un gran activo intangible. Y hay muchos incentivos, créditos fiscales, etcétera, que desconocemos. Entonces, ahí tú inclusive, si eres una empresa que está muy bien asesorado por un muy buen contador que se la sepa, pues obviamente no nada más no vas a pagar impuestos, vas a ayudarle a tu negocio a que crezca un montón. Y si tú tienes contacto con ese tipo de información, tienes acceso a ella y la aplicas, la saben aplicar, pues otra vez, tu empresa ya vale mucho más. Hace rato que mencionabas WhatsApp, hablabas de clientes, una base de clientes. Obviamente los clientes valen. Todo negocio tiene clientes. ¿Cuántos? ¿De qué tamaño? ¿De qué industria? ¿De qué calidad? ¿De qué recurrencia? Entonces, ¿tienes clientes leales? ¿De cuánto tiempo? Yo tengo la fortuna de tener clientes de hace más de 20 años. Y los sigo viendo. Conozco a sus familias. Conozco los problemas que han tenido. Conocen mi familia. Conocen a mis hijos. Porque hemos crecido junto con el negocio. Nos hemos hecho viejos juntos todos. Entonces, esa lealtad de esos clientes vale muchísimo. Vale muchísimo. Entonces, si tú sabes demostrar que tienes clientes de hace muchos años, tu negocio vale más. La importancia de documentar. Y lo voy a ligar, Diego, a la base de datos. ¿Qué información tienes de tus clientes? Yo recuerdo cuando llegué aquí a Estados Unidos, los negocios facturaban en papel. Entonces, ¿qué hacían? Compraban en Office Depot un talonario de facturas y ahí le ponían el nombre. Y como todo era a mano, pues me da flojera ponerle dirección, teléfono y lo que fuera. Puro nombre. Vámonos, aquí está, pues te voy a cobrar $500 por el servicio tal. Pues son 500 y ya, vámonos. No desglosaban el qué le hice a ese vehículo, quién lo hizo, qué le puso, nada. Era nombre, fecha, cantidad, vámonos. No hay datos. Sí, mucho menos. Si no desglosaban en la factura de papel, mucho menos archivaban. Entonces, ¿cuántos servicios hice de qué? Te podrá sonar estúpido, pero los clientes me decían, me gusta venir con ustedes porque tú me das una factura que parece de verdad. Porque yo la imprimía en la computadora. Y yo empecé a tomarles todos los datos, dirección y teléfono. ¿Para qué? Para mandarles correo después de publicidad a su casa. Para mandarle un mensaje de texto con publicidad. Ahora con el WhatsApp, pues un mensaje de WhatsApp. Yo tengo en uno de los negocios cerca de 3,000 números de WhatsApp de clientes. Yo hago campañas. ¿Quién tiene eso? Nadie. Es raro. Entonces, es bien interesante la base de datos. Y luego esa base de datos a mí me sirvió hasta para fijar precios, para identificar productos frecuentes, qué voy a traer de inventario, etcétera. Entonces, a la hora que yo abro la oportunidad de licenciar mi negocio y le presento a los inversionistas todo lo que traigo en el morral, jamás esperaron que un negocio como el mío tuviera tanta información. Y yo tengo la información de ventas de los últimos 18, 17 años, de todos los clientes que han ido, qué día, qué hicieron, quién lo hizo, qué empleado los atendió, qué piezas, todo está ahí. Eso vale muchísimo.
Claro. No es tanto estado financiero. Si vas a pedir un préstamo al banco, quizá no le interese eso porque él quiere ver solamente números. Pero el día que yo quiera vender ese negocio, créeme que le voy a poner una cantidad de moños impresionante que se va a ver ridículo. Globos inflados y de todo va a tener esa información. La base de datos vale mucho. Muchísimo. Y digo, hablando de registros de marca, otro activo intangible más difícil de ver, pero más fácil de palpar, es el tema de el reconocimiento de la marca y la reputación de la marca, porque pues podrá ser reconocida y tener una reputación medio ambivalente, como la tienen las aerolíneas, por ejemplo. Se me vino a la cabeza porque yo puedo nombrar una aerolínea y no siempre me van a decir cosas buenas de ella, y habrá marcas pero la reconoces. Pero la reconozco y tiene su valor, pero también hay marcas como muy neutras y ya con un dominio global donde va a ser raro que alguien te diga un comentario negativo, y a lo mejor va a ser muy básico, pero si tú dices Oreo, todo el mundo sabe que es una Oreo, nadie te va a decir, odio las Oreo. Entonces, pues más allá del registro, que es igual para todas las marcas, obviamente estoy usando ejemplos muy grandes en su escala, pero lo puedes llevar, creo que según el giro o el nicho, hay ciertas marcas más reconocidas. Yo sé que en varios de tus negocios tú te has esforzado mucho en la construcción y el reconocimiento de la marca, y pues eso claro que tiene un valor que, de nuevo, es bien difícil ponerlo. ¿Cómo monetizas? Monetizable es cómo lo pones o cuánto lo pones en el Excel de activos y cuánto vale, y según quién y por qué. Entonces, pues entra ahí también, y sabemos bien que lo tocamos en algún ejemplo de podcast de cómo hay empresas más grandes que compran al más chico solo por la marca que está construyendo. Mira, creo que en este caso las redes sociales son bien importantes. A título personal, ¿cuántos Edmundos conoces? No es un nombre muy popular. No, yo sí conozco, obviamente, nada más en mi familia hay varios, pero ¿qué Edmundo reconoces tú? Yo creo que ahorita el que me está ganando pues es el candidato a la presidencia en Venezuela. Tanto ruido que se ha hecho, sí, Edmundo González. No sabía. Pero de ahí en fuera, yo creo que no hay muchos. Entonces, pero si alguien un día escucha a Edmundo Treviño, quiero pensar que va a pensar en mí, que se va a acordar de mí, sobre todo si me ha visto en redes sociales. Y entre más lo vea, pues creo que vale más mi nombre. El hecho de que yo lo pongo aquí en la playera de Edmundo, pues bueno, pues algún día va a valer este logotipo más que lo que valía hace 3 años que nadie me conocía. En negociaciones que yo he tenido con empresas, el llegar y decir, es que yo traigo tantos seguidores. A mí no me gusta el término seguidores, siempre lo he dicho. Nunca me gusta presumirlo, ni tampoco decir, ya somos 100,000 y salir con globitos y pasteles y esas estupideces. Creo que entre más gente acompañe tu cuenta es más responsabilidad. Entonces yo los veo como acompañantes porque vamos juntos en este camino, no como seguidores. Me molesta la palabra. Pero a la hora de una negociación, no es lo mismo tener a una comunidad de 500 personas acompañándote que de 100,000. El de 100,000 de inmediato para ti vale más. Totalmente. Entonces, digamos que es una manera de documentar tu reputación. Tu reconocimiento. Exactamente. Marca. Y por eso, todo el que tiene una empresa tendría que tener redes sociales. Y todavía hay empresas que no tienen. Todavía hay empresas que no tenemos una buena página web. Esto ya debería ser de primaria, de pre-kinder. Y hablando de documentación, sabemos que entre los ejemplos de activos intangibles entra pues los manuales de operación, que ya ahí hiciste el comercial al ISO 9001 con tu hermano, que puede ir de la mano, o lo voy a pegar con los procesos de entrenamiento del personal, que muchas veces son manuales de operación, son similares, son parecidos, pero pues sabemos que las empresas, sobre todo que son intensivas en personal o que el servicio es muy 1 a 1 y que escalan en locaciones y en número de empleados conforme escala el negocio, pues eso tiene mucho valor. Yo me río mucho porque obviamente vamos a Chick-fil-A y siempre te dicen have a blessed day, siempre te dicen my pleasure. Y obviamente a amiguitos de mis hijos yo siempre les digo, ¿qué onda? En la capacitación te dijeron que tienes que decir my pleasure. Pues obviamente que les dijeron.
¿Tú crees que un muchacho de estos cuando sale a la calle le digas, gracias, te va a decir my pleasure? Es lo que te contestan. Pero ese mismo muchachito que no tiene nada de actitud social, ahí en el Chick-fil-A le dijeron, vas a decir my pleasure y vas a sonreír, y lo hacen. Entonces es bien importante porque ya se vuelve también pues un intangible de la empresa. Logran que chicos que en la calle no serían amables, ahí sí sean. Sí. Eso vale muchísimo. Totalmente. Y pues bueno, obviamente hay muchos manuales de capacitación, de cómo realizas tal cosa. Ya hablabas de proveedores, etcétera. Y yo creo que lo más importante, el activo más intangible, el más importante de todos, eres tú mismo. Bueno, creo que antes de saltar al TUC, me gustaría tocar el del software. Bueno, sí. Sí, definitivo. Que hemos hablado incluso de ejemplos de empresas que han sido adquiridas porque a una empresa más grande le interesó nada, pero sí el software que tenían, porque desarrollaron un ERP propio, porque tenían cierto proceso que era de gestión interna de inventarios y servía para venderlo como SaaS. Cuando hablamos ahorita de la venta de WhatsApp, pues al final adquirieron las líneas del código, que el software, los derechos, usar el nombre y a los empleados, pero iban por el software de WhatsApp con todo lo que incluía y abarcaba, pero era una compra de software. Que de hecho hay que registrarlo. Si tú tienes un programador en tu empresa que te está haciendo unos módulos para no sé qué, regístralo. Hay derechos de autor. Y cuando compren software de terceros, y esto es consejo para todos, asegúrense que por contrato les entreguen el código y sea de su propiedad, porque en México hay muchas casas desarrolladoras de software que tienen la mala práctica de, sí, Edmundo, te cobro 200,000 por hacerte ese módulo que me pediste para tu facturación. ¿Lo quieres tú que lo registre? No, pues te lo vendo en 1,000,000. Es una mala práctica. Creo que cada vez sucede menos porque afortunadamente ha entrado la bendita competencia a regular eso, pero yo conozco, y saludos a Roberto, que hay casos de te extorsionan con el código. Oye, te hago una app y después te la quiero vender. Te das cuenta que esa misma app yo la estoy comercializando y tú me dices, oye, te la pagué a ti. No, es que pues yo te la desarrollé, pero los derechos son míos. Y tú por desconocimiento no amarraste un buen contrato y yo por atrevido, por tranza, hice eso. Entonces siempre es importante que el software, si tú lo pagas, queda tu nombre, así sea un desarrollador interno, un externo, un tercero, que siempre queda tu nombre porque se vuelve un activo intangible muy valioso. Y fíjate, ahorita que decías eso, de quién tiene los derechos, si tú contratas un fotógrafo aquí en Estados Unidos que te saque fotografías de tu negocio, es el otro, tienes que aclarar muy bien también ese tema. No porque tú le pagaste, son tuyos. Qué interesante. Sí, hay que asesorarse. El software definitivamente, y hay que registrar el código, hay que ponerle nombre, hay que registrar una marca de ese nombre, porque todo eso va a valer. Yo ya pasé por eso. Registramos un software que hemos estado desarrollando por más de 10 años en el manejo de la operación de uno de nuestros negocios. No lo pienso vender, pero sí lo estoy utilizando para cuando le digo a la gente, cómprame la licencia de esto, es que yo traigo bases de datos, traigo software, traigo capacitación de empleados, traigo reconocimiento de marca, traigo relaciones o acuerdos de distribución con proveedores, traigo procesos, traigo el tema de los acuerdos de financiamiento con tales proveedores, tengo una base de clientes leales, tengo, y por eso mi licencia vale tanto y quiero estas regalías. Entonces, si tú quieres que te paguen porque te compren, tienes que justificarlo. Si no documentamos, si no tenemos propiedad intelectual, va a estar complicado vender una licencia o que alguien te haga el favor de comprarte. Claro. ¿No? O que tú le hagas el favor de vender. Y la última, pues como decía, pues tú. No es lo mismo una empresa que tiene Edmundo que la que no tiene Edmundo. Tú dueño de negocio, tú creador, tú visionario, y pues tan es valioso que la mayoría de adquisiciones de negocios grandes casi siempre tienen un deal donde se quede el dueño o el fundador, no necesariamente el dueño, 1, 2, 3 años. Hemos visto deals donde obligan al dueño a quedarse 5 años, donde parcialmente va disminuyendo sus horas, pero pues tan tú dueño de negocio, tan tú fundador, tan tú inversionista eres valioso que
el día que te venga a comprar alguien más grande, probablemente te van a pedir que te quedes por lo menos un rato. Porque saben lo que vales, saben lo que aportas, saben que los clientes están ahí por ti. Y también cuando vayas a hacer una adquisición, probablemente sea lo más inteligente reconocerle el valor intangible a quien te vende para la sucesión. Definitivamente. Y si alguien quiere tener el principal valor intangible de este podcast, que es a Diego Alcalá y a Edmundo Treviño haciendo negocios con ustedes, pues tienen que mandarnos un mensaje, porque ya tenemos un grupo, Diego, una comunidad a la que le denominamos así, Comprando América, en la que estamos adquiriendo negocios, estamos haciendo inversiones muy estratégicas en algunos emprendimientos, pero sobre todo en negocios ya establecidos, con las reglas que hemos platicado a lo largo de estos podcasts. Ya pueden visitar comprandoamerica.com, encontrarse mucha información de este grupo. Nos reunimos una vez al mes, presentamos deals. Nos cayeron estos deals, los filtramos, los curamos, hacemos preguntas a los brokers, desmenuzamos la información y en 20 minutos te presentamos un deal para ver si quieres invertir en Estados Unidos. En algunos casos, ya dijimos en otro podcast que no hay nada pasivo, pero bueno, para lo que tú te suena pasivo, sí hay algunos más activos, algunos para migrar, para sacar una visa de 2, una E1. En algunos casos no es para migrar, pero sí obtener un rendimiento decente. Nada del otro mundo. No somos un esquema piramidal. No te voy a ofrecer el 100% en 3 días. No te voy a decir que no hay riesgos. Sí hay riesgos como en todos los negocios reales, pero de una manera muy clara y sensata presentamos estos proyectos. Buscamos, insisto, rendimientos que hagan sentido. A mí me gusta mucho la frase making sense. ¿Hace sentido? ¿Hace sentido para ti? ¿Quieres invertir con nosotros? ¿Te gustaría participar con Edmundo, con Diego en estos negocios que nos caen? Y que entonces, pues deberías de estar en Comprando América. Para que, ya que estamos hablando de ese activo intangible, yo honestamente siento que tengo una experiencia muy valiosa que puedo aportar a muchos negocios. Tengo más de 40 emprendimientos en 22 años en Estados Unidos. Me están funcionando algunos, me siguen funcionando algunos. Soy dueño de más de 10 empresas. Quiero más porque me gusta el deporte de ser empresario serial. Si tú quieres participar con nosotros en una inversión, bienvenido a Comprando América. Manda mensaje y bueno, podrán agendar su cita, porque también es importante mencionar que buscamos perfilar a la gente y precalificarla. Totalmente. Entonces, así es. No cualquiera está en esta comunidad. Edmundo, para cerrar, como es costumbre en cada podcast, platícame, ¿qué ejemplo, qué caso de estudio nos vamos a llevar hoy? Sí, una empresa que también yo estuve en medio de una de las negociaciones para que nos adquirieran. Resulta que esta empresa realizó una compra, podríamos decir, grupal. Básicamente su tesis era compremos todos los negocios que hagan sentido con nuestra industria. Yo fabrico un producto A, vayamos por un fabricante de un B, de un C, de un D, de un E, de un F, y se compraron, yo creo que tranquilamente 10 empresas fabricantes. Ellos son fabricantes. ¿Cuántos habrán gastado? Mira, yo recuerdo en la negociación hablaban que como son una empresa pública, parte de un conglomerado de más de 5 o 6 empresas. Fíjate, ellos tenían sus especificaciones de inversión. Bien interesante. Recuerdo claramente que me dijeron, nosotros tenemos que ser líderes de precio en el segmento. Tenemos que ser el más caro del mercado. Regla número 1. Y regla número 2, tenemos que ser en penetración de mercado, tenemos que ser el número 1, máximo el número 2. Ahí somos un poco flexibles, pero número 2 máximo. O sea, si somos el jugador número 3, ya no cumple con nuestras especificaciones. Entonces, esta empresa vendió a una compañía de su grupo que no cumplía con esas especificaciones. Se me hizo interesantísimo. A lo mejor eran rentables, pero dijeron, no somos líderes en precio, no somos líderes de mercado. Fuera. Venden esta compañía que creo que tenía que ver con una industria marina, no sé qué rollo. La verdad es que no supe bien de dónde salió. El caso es que traen $200 millones cash. Y dijeron, pues nuestro board nos indica
que tenemos que invertir 200 millones y los 200 millones nos los dieron a nosotros. O sea, dentro de las 5 empresas que tenía este grupo, desaparece una y tienen 200 cash y eligieron a esta, que yo creo que era la más chica. También han de haber pensado, pues es la más chica, vamos a meterle toda la galleta para hacerla grandota y muy padre, ¿no? Y compraron empresas. TUM, 21 millones por aquella, 18 por esta, esto. Muy interesante la tesis porque lo que buscaban es, pues ya tengo una base de clientes, pues déjame les vendo 9 productos más, ¿no? Me pareció interesantísimo. No lo estaban haciendo ellos necesariamente para salir a venderla después, que acabaron vendiendo la mayoría de esto y deshaciéndose gratis de otras porque no les funcionó por errores de implementación que te platico. Pero lo que se me hizo muy interesante es invirtamos porque queremos crecer. El crecimiento puede venir de mayores ventas o también de qué más le vendo a clientes existentes, ¿no? O subir precios. Ellos subieron precios y trataron de venderle más a los existentes. Uh-huh. El problema es que no se quedaron con eso. El problema es que a un cliente que ya le vendían el producto A y que ellos también, al ser caros, se volvían un poco exclusivos. No le vendían a quien fuera en cada ciudad. Aquí en Houston a lo mejor tenían 4 clientes de 25 posibles. Y si tú hablabas, no te vendo. Ok. El problema es que cuando meten otras líneas, esas líneas ya traían clientes que no necesariamente eran los mismos. Entonces no supieron cómo manejar esas relaciones porque el cliente que les compraba el producto B dice, pues si quieres que te siga comprando el B, pues véndemela, el que nunca me has querido vender. Entonces, ¿qué pasa? Que se la pasaron pisando callos, ¿no? Pisaron dedos por todos lados. Los clientes se molestaron muchísimo, acabaron friccionando muchísimo muchas relaciones y se tuvieron que deshacer de muchas empresas. Ahora, como cotizan en bolsa, ¿qué pasa? El accionista de bolsa, ¿qué es lo que quiere ver? El alza en las acciones. Uh-huh. Se fijan a veces más en eso que en el dividendo que les pagan. No, yo quiero que mi acción crezca de volada. Entonces compran empresas, son más grandes. No, pues la acción subió. Perfecto. Llega un punto en el que yo siempre le llamo a lo que los libros de marketing llaman a los early adopters, el early majority. Yo le llamo las ventas fáciles. Se les acabaron las ventas fáciles a los vendedores. Empezaron a meterse en fricciones con clientes. Entonces, ¿qué pasa con las ventas? Se estancan. Entonces, cuando van a la junta de revisión de resultados, eso no le gusta al board. A los accionistas no les gusta. Entonces, ¿qué hacen? Pues si no podemos subir ventas, reduzcamos gastos. ¿Qué fue lo primero que cortaron? Fuerza de ventas. Siguiente año se ve bien bonito el resultado. A pesar de que vendieron menos, gastamos menos de la mitad, pues estamos bien padre, ¿no? Porque traen una fuerza de ventas carísima. Muy soberbia, muy ostentosa, pero muy cara. Traen mucha galleta ahí. Se quitan todo eso. De tener a 60, 70 vendedores en el país, se quedan con 4. No, pues sí, le bajaron. Pero ya no tienes músculo, ya no corres. Entonces, ese siguiente año, muy buen número. Felicitaciones a todos, qué buenas decisiones. Somos bien inteligentes. El siguiente año, ¿cómo están las ventas? Se cayeron muchísimo más. ¿Qué cortas? Ya no hay músculo. No, pues deshazte de las empresas. Empieza a vender empresas. Entonces, creo yo fue una mala ejecución de una buena tesis, de una buena idea de, hey, sí se pueden aglutinar, pero respeta acuerdos anteriores, respeta a clientes existentes y ve cómo vas. Pero no le puedes estar exigiendo al vendedor que a todos los clientes le vas a meter las 10 líneas. No se puede, porque hay gente que ya tiene relaciones con proveedores de hace mucho tiempo. Me imagino que se tardaron en modificar, quizás en darse cuenta. 10 años. Modificar. No, 10 años. Y ahorita la empresa yo creo que está más chica que cuando empezó a comprar. Imagínate. Entonces, quedó muy friccionada. ¿Cómo cambias todo esto? Lo interesante es las compras grupales que existen, pero hay que saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, este fue un caso en el que yo aprendí muchísimo porque estuve bien dentro de las negociaciones y después obviamente observé esa empresa a lo largo de los años y
No puedo decir que me da gusto pensar que le fue mal con lo que se llevaron de nosotros, pero sí tomaron decisiones que yo sabía no iban a funcionar. Lo que me da gusto es que tuve la visión correcta, más no que les haya ido mal. Ok. Así es que hay casos interesantes. No digo nombres, no porque tenga acuerdos de confidencialidad, simple y sencillamente porque no me gusta hablar mal de nadie. Quien me conozca hace mucho sabrá de quién estoy hablando, pero prefiero omitir nombres. Creo que eso no es lo interesante. No queremos el morbo. No. A mí me interesa la sustancia. Que sea didáctico. Sí, la idea es la sustancia. Y lo interesante es que son casos... Siempre se va a pretender que sean casos reales. Sí, totalmente. Así es que si ustedes quieren conquistar América, vénganse a comprarla junto con nosotros. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por favor, denle like, compartan, denos sus comentarios, póngale estrellitas, haga lo que tengan que hacer para que esto crezca. Nos ayudaría muchísimo, nada les cuesta, se los agradecemos, lo hacemos con mucha pasión, nos encanta, porque este deporte creo que es más divertido que el fútbol. Así es que seguiremos comprando América. Seguimos.